queridos hermanos y hermanas, mi saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes. Hemos terminado el mes de julio y empezamos el mes de agosto. No olvidemos que estamos en el año misionero de la familia y que tenemos un lema que nos va acompañando todo el año. No somos familia, camino de santidad. La santidad familiar es el objetivo de todas nuestras actividades pastorales. Y tú, hermano, hermana, tienes que buscar la santidad familiar en tu hogar, en tu familia. En el mes de septiembre tendremos algunas actividades centralizadas casualmente en la familia, porque es el mes de la familia. Estamos todos estos domingos meditando el Evangelio de Mateo. Hemos terminado el mes de julio leyendo el discurso de las parábolas. No olvidemos que a través de las parábolas Jesucristo quería que sus discípulos comprendieran lo que es el mensaje del reino de Dios. Y nos ha invitado a reflexionar estas parábolas. Y hemos concluido el domingo pasado con la multiplicación de los panes, que viene a ser como un signo de la presencia del reino de Dios, el compartir, el ser solidarios. La multiplicación de los panes era un anticipo de lo que después vendría a ser la Eucaristía. Para nosotros hoy también tenemos que comprender nuestro compromiso con el reino de Dios. Y en segundo lugar, celebrar este reino de Dios en la Eucaristía, porque la Eucaristía nos permite a nosotros sentarnos en la mesa del Señor, alimentarnos con su palabra, alimentarnos con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios, ¿no? Todo está unido, es una gran enseñanza. Ahora, este mes de agosto, vamos a reflexionar dos cosas muy importantes. Y es cómo vamos a participar nosotros ahora como cristianos en estos tiempos que estamos viviendo, cómo vamos a participar en la construcción del reino de Dios. Entonces ya lo hemos dicho, para poder entender el reino de Dios primero hay que mirar a Jesús, porque Jesús es el reino de Dios en medio de los hombres. Para poder entender el reino de Dios tenemos que acoger a Jesús en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Él es el que hace presente el reino de Dios y nosotros colaboramos con Él para hacer que su reino de amor, de paz, de justicia reine en el mundo, reine en las familias, reine en nuestro corazón. Entonces estos domingos Jesús nos va a hablar cómo tenemos nosotros que comprometernos con este reino. ¿Qué necesitamos? Empezamos entonces hoy día la fe de los discípulos. Pero antes en el texto del Evangelio de Mateo de este domingo se nos habla dos cosas importantes. Miremos a Jesús. Ha repartido el pan a 5,000 personas y luego envía a sus discípulos a pasar a la otra orilla y los envía en una barca. Y dice, muy interesante poner nuestra mirada en este detalle. Jesús no acompaña a sus discípulos en la barca. ¿A dónde se va? Se va a la montaña. ¿Qué va a hacer en la montaña? Se pone a orar. Jesús nos da ejemplo de que para poder comprometernos con el reino de Dios, primero tenemos que aprender a orar. ¿Y qué es la oración? Es nuestra comunicación con Dios. Es poner en las manos de Dios el proyecto del reino. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, necesitó de la oración para estar unido a su Padre, para tener la fuerza del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? El cristiano en su vida personal, la familia cristiana en su vida comunitaria, la iglesia en medio de la sociedad y del mundo actual. Primero, para poder construir el reino, es la oración. De ahí sacamos las fuerzas necesarias para construir su reino. En segundo lugar, la fe
de los discípulos. Jesús prueba a sus discípulos. Están solos en la barca y de repente viene un aire contrario a la barca. No pueden avanzar y la barca comienza a tener esa resistencia de un viento fuerte. Los discípulos se sienten un poquito asustados y Jesús va en su ayuda, va a buscarlos. ¿Y qué hace Jesús? Camina sobre las aguas. Los discípulos, cuando ven a su maestro caminar sobre las aguas, piensan que es un fantasma y les viene el miedo. Y ahí viene el primer tema. Para poder asumir el proyecto del reino, tenemos que superar todos los miedos. ¿Y qué significa miedo? Falta de fe. El que tiene miedo es porque no tiene confianza, es porque no tiene fe. Y eso le pasó a los discípulos. Y él concluye el texto con la palabra de los discípulos: realmente tú eres el Hijo de Dios. No. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña, en primer lugar, como discípulos de Jesús, a tener una fe y una confianza en la persona de Jesús. En la vida habrá momentos de vientos fuertes, pero no olvidemos, Jesús viene en nuestra ayuda y Él nos trae la paz. Revisa en esta semana cuáles son tus miedos y en esta semana renuévale tu fe a Jesús. Y el Señor te acompañe, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.